Hola Memo, buenas noches. Hace tiempo escuché un relato que se contó de una mina en la cual trabajé hace muchos años. Y así como esa historia que muchos escucharon, yo también quiero contar una que viví en aquel mismo lugar. Mi nombre es Darío y hoy les quiero contar algo que me pasó hace muchos años cuando trabajaba en las minas de Potosí en Bolivia. Lo que vi en ese lugar es algo que nunca puedo explicar del todo, pero que hasta el día de hoy me da escalofrío solamente recordarlo. Les pido que se queden hasta el final porque lo que vi esa tarde cambió mi vida para siempre y muchos no lo van a creer. Era ahí por el año de 1988, cuando trabajaba como minero en una cooperativa pequeña en Potosí. Para los que no conocen esos lugares, las minas de Potosí son viejas, laberínticas, llenas de túneles húmedos y oscuros, un lugar de aire pesado y que huele a polvo y a dinamita quemada. Cuando caminas escuchas el eco de tus propias botas retumbando por las galerías. Incluso pareciera como si algo te estuviera siguiendo, pero detrás de ti no hay nadie. Bueno, en el mejor de los casos no lo hay. Pero si te detienes, el silencio es tan pesado que sientes que el corazón se te acelera sin nada más. Ese día había sido duro. Habíamos trabajado más de 8 horas sacando un mineral de una veta vieja que daba mucho miedo, pues esta era muy inestable y parecía que se iba a caer en cualquier momento. Todos estábamos en lo nuestro cuando escuchamos que el capataz nos dijo algo. No haga mucho ruido porque aquí hay que respetar al tío. Para quienes no lo sepan, el tío en nuestras creencias es un espíritu o deidad del interior de la mina. De alguna manera se le considera el dueño de las vetas minerales y del mundo subterráneo. Es alguien que se parece a un diablo y hay que tenerle mucho respeto. Pero ya sabes cómo es cuando la necesidad manda y uno se mete en lugares peligrosos, y lo tienes que hacer aunque te digan que allá abajo vive el mismo diablo. Terminé mi turno casi al anochecer, apagué mi equipo neumático, me saqué los guantes rotos y comencé a caminar hacia la salida con la lámpara del casco encendida. Para entonces todos mis compañeros ya se habían ido y nada más quedaba yo, ya que me quedé a cerrar unas tuberías que ocupamos durante la tarde. Mientras salíamos del túnel, todo esto estaba húmedo y la bruma hacía brillar el haz de luz como un cuchillo en la niebla. Recuerdo que estaba pensando en mi esposa y mis hijos, en la comida caliente que me esperaba en casa, cuando escuché algo. Aquello se trataba de un gemido, pero uno bajito, casi apagado. Ayúdame. Me detuve en seco. El corazón me empezó a brincar muy fuerte. Al principio pensé que estaba alucinando. Quizás podría ser el viento colándose por alguna grieta o el sonido del agua goteando, pero este se volvió a escuchar. Por favor, ayúdame. Cuando escuché eso nuevamente se me erizó la piel. Saqué la linterna de mano y alumbré hacia donde creía que venía aquel sonido. Lo que hacía ese ruido se trataba de un hombre tirado en el suelo contra la pared del túnel. Por lo que recuerdo se trataba de un minero ya viejo. Tenía el overol cubierto de polvo, el casco roto, el rostro arrugado y manchado de hollín. Pero lo más horrible de todo era que tenía su pierna doblada de forma espantosa, incluso con el hueso sobresaliéndose. Amigo, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo es que se ha hecho eso? Le pregunté a aquel hombre. El viejo abrió los ojos con mucho esfuerzo. Se quejaba de mucho dolor a la vez que me dijo qué era lo que le había ocurrido. Nada. Solo se me vino abajo una piedra y se me rompió la pierna y no puedo moverme. ¡Ah, chatata bendito! Exclamó el pobre hombre. Miré alrededor pero no había nadie más. Para desgracia mía la radio no funcionaba allá abajo porque estábamos muy lejos, así que no podía pedir ayuda. Ay, Dios mío. Ahorita lo voy a ayudar, no se preocupe. No se mueva, ahorita salimos de aquí. Le dije, después lo levanté con mucho cuidado y lo apoyé sobre mi hombro. Logré acomodar bien al hombre, pero el túnel era muy largo y estrecho, lo cual hacía muy difícil poder movernos dentro de él. El viejo por su parte se quejaba cada vez que lo movía, pero era inevitable no moverlo bruscamente.
Así seguimos por aquella mina, pero conforme avanzamos, sentía que pesaba más y más. Era como si estuviera cargando un saco de cemento mojado. Mis piernas temblaban, mi espalda ardía, y lo hacía con cada paso que daba. El aire se volvió espeso, sentía que me faltaba el oxígeno a tal grado que no podía respirar. Incluso a ratos tenía que parar y apoyarme en la pared. El viejo por su parte gemía en mi oído. No me dejes, por favor, no me dejes, ya casi salimos. Su voz era cada vez más chillona, más desesperante. No me dejes, por favor, no me dejes acá adentro, muchacho. En ese momento empecé a asustarme de verdad a tal grado que le gritaba. No lo voy a dejar, pero no me grite, que apenas si puedo caminar con mi alma. El túnel parecía interminable. La lámpara iluminaba las paredes húmedas cubiertas de vetas negras y rojas. Escuchaba el goteo constante del agua filtrándose y en ese momento sentí algo raro en su brazo. Este estaba frío, frío como el de un muerto. Incluso pensé que el hombre ya se me estaba muriendo allí mismo. Ya casi salimos, no desespere, mi amigo. Ya casi lo saco de aquí, solamente aguante por la Virgen. Cuando vi la luz de salida sentí que me iba a desmayar. Por fin estábamos en la bocamina, pero todavía había que subir un tramo rocoso. Hice un esfuerzo sobrehumano para sacar al hombre y cuando logramos estar por fin afuera, estar en un lugar más luminoso, mi visión se nubló por el sudor y las lágrimas, pero por fin pudimos sentir el aire frío de aquella tarde-noche. Con el cuerpo hecho pedazos caí de rodillas, dejé al viejo en el suelo con un gemido de alivio y yo me tumbé boca arriba para descansar un poco. Respiraba como si nunca hubiera respirado antes. Cuando logré incorporarme me limpié los ojos, miré hacia donde estaba el viejo para decirle que estaba afuera, pero ahora este ya no estaba. Eso era muy extraño, pues yo recuerdo dejar al hombre casi junto a mí antes de tirarme al suelo casi desmayado. Le grité al viejo dónde se había metido, pero era imposible que él se pudiera mover pues tenía la pierna rota. Vi con más cuidado toda la bocamina y vi que donde había dejado al señor lo único que habían eran piedras enormes, piedras grandes y de color negro tiradas en el suelo. No sé por qué, pero en ese momento sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Al mirar más de cerca vi que había unas piedras diferentes. Había una en específico que brillaba mucho. Con cuidado me acerqué a ella y la tomé con mis manos, pero lo que tenía en las manos, eso era oro puro. Me quedé sentado mucho tiempo con la piedra de oro en la mano. No entendía nada, pues ese hombre ya no estaba, pero en su lugar apareció oro. En ese momento me di cuenta, ese extraño minero nunca había existido. Al final era un espíritu, quizás el de un minero muerto ya dentro desde hace décadas, atrapado que solo necesitaba que alguien lo sacara para poder descansar y al final, después de haberlo ayudado, me pagó con algo. Me pagó con oro. Al final fue gracias a ese oro que dejé de trabajar en la mina y puse un negocio. Así que agradezco a aquel hombre que me ayudó, aunque al final creo que los dos nos ayudamos mutuamente. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Mi nombre es Iván y quiero contarles algo que me confesó mi abuelo antes de morir en el año 2011. Mi abuelo trabajó muchos años en las minas del norte de Sonora. No estoy seguro, pero creo que en ese lugar estuvo casi unos 11 años. Mi abuelo decía que no todos los túneles son solamente roca y metal. Él decía que a veces, en lo profundo, se mueven cosas que no deberían de existir. Mi abuelo por mucho tiempo trabajó en la mina de Cananea, allá en la sierra, un lugar que describía como polvoriento, frío por las mañanas, pero calurosos y sofocantes bajo la tierra en el día. Contaba que las galerías eran tan viejas que había tramos abandonados con techos tan bajos de madera podrida, que en cualquier momento parecía se iban a venir abajo.
Lo que le pasó a él dice que le ocurrió en un día largo, una en la cual la cuadrilla estaba cansada ya que el capataz los apuraba para sacar los minerales antes de que cerraran ese ramal. Como estaban tan apurados, el cansancio los estaba agotando rápido. Mi abuelo estaba solo en un ramal lateral, pero como ya estaba muy agotado, dice que se sentó un momento a descansar un poco. Él apagó su taladro neumático y se quedó quieto escuchando el goteo del agua. Decía que allá adentro el silencio era tan espeso que se te mete en el pecho. Después de eso empezó a sentir mucho calor, el cansancio, y sin darse cuenta se quedó dormido. Él jura que no fue mucho rato, tal vez unos 5 minutos, pero fue suficiente como para desconectarse de todo a su alrededor. Después de un rato dormido cuenta que lo despertó un sonido que no encajaba con el ambiente de la mina. Aquellos se trataban de risas. Al principio pensó que eran sus compañeros bromeando, pero esas risas eran distintas, como las de unos niños. Mi abuelo abrió los ojos. Después la lámpara en su casco iluminó todo y notó que no estaba solo en aquel lugar. A su alrededor, entre las piedras y los rieles oxidados, había niños, docenas de ellos, pequeñitos como de 20 centímetros que jugaban, corrían, se reían, dándose empujones como si estuvieran en un patio de escuela, pero todos ellos estaban llenos de polvo. Mi abuelo no sabe por qué, pero todos esos niños más bien parecían duendes, dijo él. Tenían cascos diminutos, overoles grises rasgados, sus caras eran medias raras, con ojos grandes y negros que parecían brillar en la luz. Mi abuelo dice que no se asustó porque cosas peores ya había visto en su vida, pero cuando quiso moverse y vio que no podía, en ese momento sí sintió miedo. Intentó incorporarse para espantarlos, para gritarles que se fueran, pero no pudo. Su cuerpo entero estaba paralizado, donde solo podía mover los ojos. Por una extraña razón veía sus manos temblar, pero no lograba levantarlas. Veía el sudor escurrirle por la frente, y aunque él creía que estaba soñando, aquello era tan real que era imposible creerlo. Como no podía ser otra cosa que solo ver a aquellos niños, dice que no les quitaba la mirada, pero solo veía cómo se reían, cómo se burlaban entre ellos con carcajadas cortantes que se hacían eco en las paredes de roca. El abuelo decía que pensó que conforme más pasaba el tiempo, en verdad creyó que estaba soñando, pero todo estaba demasiado claro. El olor a tierra mojada, el frío del suelo bajo su cuerpo, el sonido de agua goteando sobre el metal. Si es que era un sueño, este era muy lúcido, tan real que todo parecía palpable. De pronto algo cambió. La risa de esos duendes se apagaron de golpe. Todos los niños se quedaron quietos como si hubieran escuchado algo que los había espantado. Uno de ellos volteó hacia el túnel con sus ojos enormes brillando de miedo. Después, como si ellos vieran algo que mi abuelo no, el duende hizo una clase de chillido como el de una rata, y entonces todos salieron corriendo. Por una razón desconocida, esos duendes se metieron en grietas pequeñas, se esfumaron como humo, y ahí fue cuando mi abuelo escuchó pasos pesados y lentos. El eco rebotaba en las paredes haciéndolas más graves, y fue gracias a la luz débil de las lámparas colgadas en el techo que vio algo acercándose. Aquello se trataba de un hombre, pero no de un hombre normal. Este medía más de 2 metros de alto, no tenía cara, no tenía rasgos, era solo una silueta negra, negra como la misma oscuridad de la mina. El abuelo dice que podía sentir cómo el aire se enfriaba a su paso, como la lámpara titilaba con cada paso que daba esa cosa. Cuando mi abuelo vio ese ser sintió mucho miedo, y más porque no podía moverse. Él creyó que le iba a hacer algo, pues caminaba en su dirección, y al ver que todos los duendes corrieron, quizás ese tipo era malo en verdad. Cuando el hombre sombra pasó justo enfrente de mi abuelo, dice que ni siquiera lo vio, ni siquiera hizo algo por moverlo o tocarlo. Era como si no le importara para nada la presencia de mi abuelo. Solamente caminó lentamente arrastrando su eco
hasta perderse en la oscuridad de aquel túnel. El silencio que dejó era tan profundo que se escuchaba el goteo del agua como martillazos. Cuando la silueta por fin pudo perderse en la oscuridad, mi abuelo sintió que algo se rompía dentro de él, siendo que extrañamente ahora sí pudiera moverse. En cuanto tuvo el control de su cuerpo, rápido movió sus dedos, luego las piernas, y aunque se sentía adormecido, corrió como nunca había corrido en toda su vida. Como todo estaba oscuro, tropezaba y se rasgaba sus manos contra las paredes. Se golpeaba con las vigas, pero no paraba hasta que vio la luz débil de la salida. Cuando por fin salió a la superficie, dicen que estaba blanco como cal. Todos sus compañeros se le quedaron viendo. Él temblaba ya que no podía ni siquiera hablar. Cuando logró contarle lo que había visto, todos se rieron. Son los gases. ¿Cómo crees que dentro de la mina va a haber duendes? Le decían. Te dormiste y soñaste cualquier cosa, eso fue lo que te pasó. Pero mi abuelo juraba que no fue un sueño, que nunca se sintió tan despierto en su vida como en ese momento. Cuando mi abuelo me contó esto, yo sí le creí porque mi abuelo no se reía ni exageraba cuando lo hacía. Incluso su voz temblaba porque lo que vio él fue real. En esa mina había duendes que lo paralizaron, y también habita un ser en forma de sombra en aquella mina. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Me llamo Juan y todavía me da miedo recordar lo que me contó mi tío Eduardo hace años. Él ya murió, pero su historia se quedó grabada tan fuerte que a veces incluso la sueño. Mi tío trabajó de minero en Puno, en el sur de Perú, donde hay cerros secos, duros, y el viento parece que te corta la cara con tanta tierra y polvo que hay. Las minas allá son muy viejas y profundas. Muchas incluso están abandonadas porque se dicen están agotadas o porque ya son muy peligrosas. Según él, esto le pasó cuando todavía era muy joven, incluso antes de casarse. Por aquel entonces trabajaba en una mina pequeña a las afueras de un caserío cerca del lago Titicaca. Aquella era una mina de varios túneles, oscura y húmeda, con techos bajos sostenidos con vigas viejas y oxidadas. Mi tío dice que siempre fue un medio bruto para trabajar, pero también era muy valiente, pues él contaba que contrataban varios obreros para sacar roca, pero que muchas veces los mandaban solos a ciertas galerías más profundas, donde casi nadie quería bajar ahí. La razón era porque estaban muy inestables y había muchos gases, aunque eso sí, la paga era mucho mejor que en otros lugares. Ese día le tocó bajar a un nivel muy hondo, dice mi tío. Llevaba su linterna del casco, la lámpara de carburo colgaba del cinturón y llevaba una carretilla vieja para la piedra. Dijo que hacía frío, pero que el aire estaba pesado, algo muy común pues mientras más bajaba más pesado era todo. Decía que al principio todo era muy normal, solo se escuchaba el eco de sus golpes y el sonido del pico romper el cuarzo, pero que luego sintió algo raro, como si la piedra vibrara. Fue ahí que metió un golpe más fuerte para abrir una veta y escuchó un sonido hueco, como si dentro hubiera un vacío. En ese momento la roca se quebró más de lo normal y empezó a brotar un líquido espeso y amarillento. Mi tío se asustó porque nunca había visto algo así. El líquido salía despacio pero burbujeaba como lava. Decía que brillaba con luz de lámpara, como oro fundido. Carajo, es oro líquido. Pensó y lo primero que se le vino a la mente era volverse rico, así que sin pensarlo mucho dejó el pico y corrió por una vieja cubeta que ahí estaba. Después la puso bajo el chorro y la llenó casi hasta el borde de ella. Mientras la llenaba decía que el líquido hacía un ruido raro, como el de un hervor, y había un vapor amarillento que olía como azufre pero mucho más pesado. Pero a él le daba igual todo eso pues estaba emocionado por su hallazgo. Cuando terminó de llenar la cubeta, la levantó con ambas manos y dice que estaba muy pesada y el líquido se movía dentro con lentitud, como si fuera miel muy densa.
Después mi tío se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. El túnel por donde iba era largo y angosto. El suelo era irregular, lleno de piedras y charcos, pero nada le importaba porque ya estaba ahí. Mientras caminaba, dice que empezó a percibir un aroma muy raro, pues ese líquido olía feo, como a huevo podrido, y con el paso de los minutos mientras más avanzaba, el olor se hacía más fuerte, más pesado, más asqueroso. Incluso empezaba a arderle la nariz y la garganta. Tosía a ratos y sentía que se le humedecían los ojos. Mi tío ya estaba a unos 100 metros de la salida más o menos, pues ya podía ver la luz débil del día al fondo del túnel, pero era cuando más el olor se hizo insoportable, ya que era como si se le metiera carne podrida por la nariz. Él, al ya no poder más, se tuvo que detener. Dejó la cubeta en el suelo un segundo para limpiarse la nariz y la frente, y fue entonces cuando vio bien el contenido de aquella cubeta. El líquido ya no brillaba igual. Dice que este era amarillento todavía, pero más turbio. Se agitaba solo y burbujas explotaban en su superficie, y es aquí que se viene lo más espantoso, pues de una de ellas salió un mechón de cabello negro y largo. Mi tío, sorprendido, miró mejor y vio dientes amarillos flotando dentro de ese líquido, incluso algunos con encías pegadas. Mi tío se asustó mucho, a tal grado que gritó del miedo y dio un paso para atrás. El hedor le hizo perder el equilibrio y se dobló de asco para después ponerse a vomitar. El temblor en su cuerpo hizo que sin querer le pegara esa cubeta, derramando todo el líquido al suelo. El líquido cayó al suelo de un golpe viscoso. Este se expandió lentamente como si estuviera vivo, pues dice que no salpicó de manera normal, sino que se arrastró. Aquel líquido formaba una lengua espesa que se dirigía a una grieta cercana en el suelo, como si caminara por sí solo y escapara de la vista de mi tío. Mi tío dice que mientras se filtraba, hacía un ruido como de succión y silbido, y el pelo, los dientes y las burbujas se metían también, como si se estuviera alimentando del suelo. El olor se volvió peor, ácido, picante, y para entonces mi tío dijo que nunca en toda su vida había sentido un hedor tan fuerte como ese. En ese momento él no lo pensó más. Salió corriendo, dejó el pico, la lámpara y la cubeta tirados ahí. Subió la escalera del nivel superior casi gateando. Cuando salió al aire libre, se desplomó en la entrada de la mina y después vomitó hasta quedarse seco. Sus compañeros lo encontraron tirado, pálido como muerto. Por suerte lo despertaron echándole agua. Cuando entró en juicio gritaba como loco, diciendo que había visto algo vivo, que el oro estaba podrido, que tenía pelos y dientes. Los otros mineros se rieron, pues dijeron que probablemente se había intoxicado con el gas griso y que todo lo había alucinado. El capataz no le creyó nada, solo le dijo que se calmara y bueno, que si quería volver que lo hiciera de una buena vez. Extrañamente dice que él nunca volvió a aquel lugar, pues se fue del pueblo un par de días después pensando que estaba maldito. Vendió sus cosas y se fue a vivir con un tío a Arequipa, y desde entonces nunca más quiso trabajar en las minas. Decía que la tierra allá abajo está viva, que había algo atrapado que se alimentaba de los mineros, algo esperando a que alguien bajara para tocarlo. Hola Memo y a toda la comunidad de CH. Me llamo José Antonio y hoy les voy a contar algo que no me gusta recordar mucho, pero que creo que merece ser contada. Esta historia como tal no es mía, sino más viene de mi hermano menor Toño, que trabajó como minero hace años en Durango, allá por Guanacebí. Para los que no conocen este lugar les digo que no crean que es cualquier sitio, pues es un lugar de tierras frías, de cerros altos, pinos y barrancas, donde las minas tienen siglos y se cuentan historias muy feas, donde la gente es dura pero también sabe tenerle miedo a lo que no entiende. Mi hermano era un chamaco cuando entró a trabajar a aquella mina. Tendría quizás como 20 años o 19 más o menos. Su complexión era flaco pero muy fuerte como mula,
y como no tenía mucho dinero se metió a trabajar a ese lugar para ayudar a la familia. Yo siempre le dije que era un trabajo maldito, que se podía morir de silicosis, de un derrumbe o de explosiones, pero él nunca hacía caso. En esa época trabajaba en la mina en San Rafael, una de las más viejas del municipio, una que tenía túneles viejísimos, otros más nuevos, pero todos igual de peligrosos. Me contó que todo empezó en un turno de noche. Eran como 10 mineros los que estaban trabajando esa vez, ya que les habían encomendado limpiar y reforzar un túnel que se había agrietado. El capataz le dijo que iban a entrar solamente unas horas. Era octubre y hacía un poco de fresco, así que no había mucho de qué preocuparse. Aunque eso sí, la humedad de la mina les calaba hasta los huesos, y aunque llevaban casco con lámparas y picos y palas, todo se volvía muy complicado cuando estaban en plena oscuridad. Al principio todo iba muy normal. Escuchaban el sonido del metal contra la piedra, los murmullos de los compañeros, el golpeo del agua que se filtraba del techo. Toño siempre decía que ese lugar le daba cosa, que en algunos pasillos se oía como si alguien respirara muy hondo, o se escuchaban pasos que no eran de nadie. Pero el miedo más grande no era a los fantasmas, sino más bien a la tierra, pues la roca viva podía matarlos en segundos. Curiosamente él contó con voz baja temblorosa que justo cuando estaban haciendo aquel trabajo, cuando estaban reforzando una viga vieja, escucharon como algo empezó a crujir. Era como si el cerro se quejara, y después la tierra empezó a desbaratarse. Todos se quedaron helados. ¡Salgan!, gritó el capataz, pero ya era tarde. El techo se vino abajo con un estruendo seco. Polvo, piedras, madera podrida, todo se llenó de humo y tierra. Toño sintió que algo le pegaba en el hombro y lo tumbaba. Se cubrió la cabeza como pudo y cuando abrió los ojos, apenas veía la luz tenue de su lámpara. Él tosía sangre, el brazo lo tenía dolorido, y vio a 2 de sus compañeros semienterrados, pues el túnel por donde habían entrado estaba bloqueado por toneladas de roca. En ese momento se escuchaban quejidos, unos lloraban, otros rezaban. La gente gritaba los nombres de sus amigos para ver quién estaba vivo. Así pasaron varios minutos, quizás horas, y al saber que quizás no los podrían rescatar a tiempo antes de que el aire se acabara, pensaron en buscar otra salida, aunque sabían que era imposible pues no había más. Mi hermano y el grupo de mineros, entre heridos y moribundos, empezaron a caminar hacia atrás iluminando solamente por las pocas luces que tenían en sus cascos. Y fue justamente en eso que entre la bruma y el polvo se vieron 4 o 5 luces blancas y azules del tamaño de pelotas de béisbol, mismas que flotaban despacio como si danzaran. Al principio Toño pensó que eran los rescatistas, que de alguna manera habían logrado llegar con lámparas potentes, pero eso era imposible, pues no se escuchaban ni voces, ni pasos, ni el arrastre de equipo de rescate, así que no eran ellos. Por una razón desconocida, dice mi hermano que esas luces se movían como si le indicaran que las siguieran. El capataz entonces gritó: «Vamos, no hay nada que perder, al final de cuentas si nos quedamos aquí nos morimos, así que es seguirlas o quedarnos parados». Los que todavía podían caminar se levantaron, ayudaron a los heridos y siguieron esas luces que iban alumbrando por el camino. Toño dijo que ese pasillo por donde iban era viejo y era uno que nunca lo habían usado antes, que ni en los croquis más viejos estaba marcado. Quién sabe cuánto tiempo tenía ya adentro abandonado. El suelo en ese sitio estaba irregular, había charcos de agua negra, troncos podridos. Oían el crujir de la mina como si en cualquier momento se cerrara de nuevo, pero las luces seguían ahí, flotando. Sin saber qué rayos iban siguiendo, uno de los mineros empezó a rezar en voz alta: «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Otro le gritó que se callara: «Guarda silencio, cabrón, nos vas a volver locos a todos». El capataz les ordenó seguir avanzando y guardar silencio. Con el avanzar dentro de aquella mina oscura,
Las únicas fuentes de luces eran aquellas bolas que estaban iluminando el camino, pero estas nunca iban demasiado lejos, aunque tampoco tan cerca, solo lo suficiente para que avanzaran y vieran bien los mineros por donde pisaban. Por esas alturas algunos mineros tenían dudas en si seguir, pues no sabían qué diablos era lo que estaban siguiendo. Aún así, las luces avanzaban rápido, como apurándolos. Al final, cuando ya casi nadie podía más, llegaron a un hueco abierto en la pared. Mi hermano dice que eso era una grieta de unos 60 o 70 centímetros de diámetro, y fue justamente ahí que las luces se metieron primero. Uno a uno los mineros se fueron metiendo y para cuando lograron cruzar al otro lado, dicen que todo se volvió claro, pues ahora podían ver un cerro. Para entonces era de madrugada, hacía un frío insoportable, el cielo estaba estrellado y la luna iluminaba el poco paisaje rocoso vacío. Según recuerda mi hermano, dice que estaban casi 1 kilómetro de la entrada principal de aquella mina, pero daba igual, pues ellos habían salvado su vida de una muerte segura. Por lo que dice es que esa salida nadie la conocía, ni los más viejos del pueblo, ni los ingenieros, nadie. Cuando ellos voltearon y trataron de buscar las luces que venían siguiendo, estas ya no estaban, solo quedaba el viento frío y el sonido lejano de los coyotes. Lo que sigue ya no es tan relevante, pues a los 10 mineros los rescataron y todo fue positivo, pero cuando ellos contaron cómo es que salvaron sus vidas, casi nadie les creyó. Nadie sabía qué o quiénes eran esas luces que los sacaron y los guiaron. La gente más grande de los pueblos dijeron que eran almas de buena fe que los sacaron, e incluso había quienes decían que eran ángeles quienes los salvaron de aquel derrumbe. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. It had to be like a cool ass car. The car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. Kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. So good. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. Is y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. He's trying to make up for crashing his car. He's It's over for him. trying to regain his aura. I know. I mean, look, he's regaining it. With the gold rims. That's like how mine were.
like thought stole my car, or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know. This car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone? Man, dog swagged out. That's blowing air. Oh scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So this one. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. We had 90 an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the directions we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot, huh? There's a lot of GTRs.